¿Qué pensarías si alguien te dijera que el mejor remedio contra la peste es colgar un ajo en la puerta? ¿O que no debes navegar muy lejos porque podrías caer por el borde del mundo? ¿O que los sueños no son imágenes del inconsciente, sino cartas enviadas por Dios? ¿O advertencias del demonio? Suena absurdo, ¿verdad? Pero hace 500 años esto no era locura, era certeza. Entre el 1500 y el 1600, en plena era de descubrimientos, guerras religiosas y peste, millones de personas vivían bajo ideas que hoy nos parecen impensables. Y no lo hacían por ignorancia simple, lo hacían porque no había otra forma de entender el caos del mundo. Una enfermedad sin explicación, demonios, un parto que terminaba mal, pecado, un sueño repetido, un mensaje del más allá. En esa época no había microscopios, ni satélites, ni neurociencia, pero sí había miedo, dolor, deseo de comprender y sobre todo necesidad de creer, porque cuando el mundo es oscuro, cualquier luz, por extraña que sea, se vuelve guía. Hoy vamos a viajar a ese tiempo. Un mundo donde los sapos vivían en el estómago, donde las mujeres eran más frías y por eso más pecadoras, donde el mar escondía monstruos y el ajo podía salvarte el alma. Y mientras lo hacemos, piensa en esto. ¿Qué creerías tú si no tuvieras Google, ni libros, ni mapas, ni medicina moderna? ¿Cuántas de nuestras creencias actuales podrían parecer ridículas dentro de 500 años? ¿Y cuántas ya lo son y no lo sabemos? Porque hoy no solo vamos a mirar el pasado con asombro, vamos a mirarlo como un espejo, porque lo que alguna vez se creyó locura fue por un tiempo la única verdad. El siglo XVI fue una época de cambio acelerado. Europa vivía una combinación explosiva de descubrimiento, crisis, tradición y reinvención. Entender ese escenario ayuda a ver por qué algunas creencias hoy nos parecen locas. Tenían tanto peso entonces. Las rutas marítimas se abrían, desde América hasta Asia. Los mapas ya no eran una mera abstracción, sino portales hacia lo desconocido. Al mismo tiempo, la Europa cristiana atravesaba tensiones religiosas, la Reforma protestante, la Contrarreforma católica, que ponían en jaque verdades establecidas. La sociedad sabía que el mundo era más amplio de lo que creían sus antepasados, y también que muchas certezas estaban en entredicho. Aunque se publicaban tratados de astronomía, anatomía y geografía, el conocimiento científico aún convivía con astrología, alquimia y magia. La lógica del he visto, lo creo, era débil. El instrumento científico moderno apenas comenzaba a gestarse. Las explicaciones antiguas, humores corporales, divinidades, miasmas, seguían dominando el entendimiento común. En ese contexto, creer que un ajo espanta demonios o que un sapo puede vivir dentro del cuerpo no era absurdo. Era perfectamente coherente con el sistema simbólico dominante. La mayoría de la población vivía en aldeas, trabajaba la tierra, seguía ciclos de siembra, cosecha, superstición. El acceso al libro, a la imprenta, al tratado científico era limitado. La tradición oral, los símbolos, los rituales seguían siendo parte del software mental de la época. Así, una verdad no era solo lo que demostrabas, sino lo que se transmitía, lo que se sentía, lo que se debía hacer para sobrevivir. Pero, ¿por qué las creencias locas se arraigaron? Porque el mundo parecía caótico, destrucción, peste, guerras, ruina económica. Las pequeñas certezas, como el ajo espanta demonios, daban refugio. Porque lo invisible, espíritus, demonios, humores, sueños, se mezclaba con lo visible en cada momento. Porque la fe, la tradición, la costumbre reemplazaban al método científico todavía incipiente, y porque las élites, los sabios, los clérigos se apoyaban en esas explicaciones para mantener el orden, lo cual reforzaba la creencia popular. En ese mundo híbrido, mitad renacentista, mitad medieval, las creencias que hoy nos parecen ridículas no lo parecían. Eran parte del tejido de sentido de la vida. Y ahora vamos a ver 5 de esas creencias, una por una. Hoy lo usamos para sazonar pasta, pero hace 500 años el ajo era mucho más que un ingrediente. Era amuleto, medicina y barrera contra lo invisible. En una sociedad en la que lo visible y lo invisible se entrelazaban, el ajo ocupaba un lugar destacado. Se colgaba en puertas, se llevaba al cuello, se metía en los zapatos. No solo como olor fuerte, sino como escudo contra lo que no se veía.
Se creía que podía espantar no solo enfermedades, sino entidades como demonios, malos espíritus o humores malignos. Y esta no era una creencia al margen, era parte del tejido cotidiano de muchas comunidades europeas. Cuando la enfermedad irrumpía sin aviso, como durante la peste negra, aferrarse al ajo era una forma de decir yo hago algo. El ajo ya tenía reputación en la antigüedad. Los egipcios lo usaban como ofrenda y medicina. Los romanos lo daban a soldados antes de la batalla. En la Edad Media y la temprana Edad Moderna, su aura mágica se intensificó. Al llegar epidemias y no comprender su causa, la tradición volvió a símbolos simples pero cargados. Durante la peste, los médicos incluso colocaban ajo en las máscaras de pico que usaban las mascarillas de peste, junto con hierbas aromáticas, creyendo que su olor purificaba el aire corrupto. Investigaciones modernas muestran que el ajo posee propiedades antibacterianas, aunque no tan potentes como para curar la peste. En retrospectiva, ¿funcionaba? En parte sí. El ajo tenía compuestos que actuaban contra bacterias, pero no era la solución milagrosa que la creencia popular atribuía. Pero lo crucial no es tanto lo que hacía el ajo, sino lo que hacía creer. Cuando el mundo se vuelve impredecible, aferrarse a algo, aunque simbólico, da sensación de control. Y el ajo tenía la ventaja de estar al alcance de casi todos. Colgar uno en la puerta costaba poco, pero enviaba un mensaje claro: estoy defendiéndome. Se sabe que en muchos textos herbales medievales el ajo figura entre las plantas que ahuyentan pestilencia o alejan espíritus malignos. Durante los brotes de peste se vendían pomander o amuletos aromáticos, mezclas de plantas, a veces con ajo, para colgar en casas y creer que protegían. En algunos lugares se prohibía que los ajos se dieran por alimento a los animales domésticos durante epidemias porque era considerado mejor reservados para humanos. Un reflejo de la mezcla entre medicina, superstición y economía. ¿El ajo espantaba demonios? No literalmente. ¿Era eficaz contra todas las enfermedades? Number. ¿Servía para tranquilizar y proteger simbólicamente a quien lo usaba? Sí. Y en una época en la que lo visible ya no bastaba para explicar lo que mataba a millones, el ajo se alzó como amuleto de lo cotidiano. Porque al final la creencia no radicaba en el ajo. Radicaba en el acto de creer que aún podías intervenir frente a lo invisible, y ese poder apestaba, pero funcionaba. Imagina mirar al horizonte del océano y pensar, si avanzo más allá, me caeré. Esa era la idea que muchos albergaban hace 500 años. Aunque desde los tiempos de los griegos ya existían teorías de una tierra esférica para sectores amplios de la población, lo desconocido seguía siendo realmente el borde del mundo. En la Europa del siglo XV y XVI, el acceso al conocimiento formal estaba reservado para la élite. La mayoría vivía en entornos rurales, con enseñanza limitada, tradición oral y rituales. La Iglesia tenía un papel central en definir qué era verdad. Textos religiosos hablaban de los 4 rincones del mundo: la tierra estable, el cielo encima. No se entendían como imágenes poéticas, sino como geografía tangible. Los mapas medievales eran más simbólicos que precisos. Jerusalén podía estar al centro. Los bordes mostraban monstruos marinos, abismos, mundos paralelos. Era una geografía de sentido, de terror y de posibilidad. Así, el mar no era solo agua, era límite, era lo desconocido transformado en peligro. Navegar más allá de lo visible era entregarse al abismo. Cuando Cristóbal Colón planteó cruzar el Atlántico rumbo a Asia, para algunos no solo calculaba distancias, enfrentaba el abismo real. No se temía tanto que la tierra fuera plana, como que la nave no tuviera recursos para los espacios abiertos. Los marineros relataban historias que parecían fantasía: tormentas al borde, curvaturas del mar que caían, criaturas que aparecían donde no debía haber nada. Era un mar que intimidaba no solo por su furia, sino por su misterio. La navegación se mezclaba con lo mítico. Más que una ruta, era un rito. Un desafío a lo que los sabios no podían explicar. Curiosamente, la creencia generalizada de que todos creían que el mundo era plano es un mito moderno. Estudios muestran que desde la antigüedad clásica se aceptaba la esfericidad de la Tierra, y durante la Edad Media la mayoría de los estudiosos también la defendían. Las dudas no eran sobre la forma de la Tierra, sino sobre su tamaño, sobre la posibilidad de ir de un continente al otro con los recursos de la época. Y sin embargo, en la cultura popular, el miedo persistió.
porque no se trataba solo de saber que la Tierra es redonda, sino de vivir en una realidad donde el mar, lo lejano y lo no visto eran verdaderamente amenazantes. Pero, ¿por qué entonces la creencia de la Tierra plana está en este video? Porque revela cómo una certeza científica, la redondez de la Tierra, puede existir en los libros, pero no en el sentir común, porque muestra cómo lo desconocido, el océano, las rutas, los horizontes, se convirtió en símbolo de miedo y de límite, no solo geográfico, sino existencial, porque nos fuerza a preguntarnos, ¿qué creemos hoy que podría ser visto como abismo en 500 años? ¿La mayoría creía que la Tierra era plana? Number, las élites sabían que era redonda. ¿La creencia del mundo que se acababa era real? Sí, en muchos contextos populares lo era. Este mito persiste porque los seres humanos aún registramos lo invisible como amenaza, lo lejano como fin y lo desconocido como abismo. Así que aunque la Tierra no era plana, muchos vivieron y navegaron como si lo fuera. Imagina vivir en un mundo donde tu cuerpo dictaba tu valor y tu temperatura corporal definía tu moralidad. En los siglos XV y XVI, la medicina estaba profundamente influenciada por ideas heredadas de Hipócrates, Galen y Aristóteles. Estas ideas giraban en torno a los 4 humores: sangre, flema, bilis amarilla, bilis negra. Y cada humor tenía cualidades: caliente, fría, húmeda, seca. En este sistema se creía que los hombres eran más calientes y secos como norma, y las mujeres más frías y húmedas. Y esa frialdad se convirtió en marca de lo femenino y en señal de lo que debía vigilarse. ¿Qué implicaba ser fría? Para los médicos y moralistas de la época, que una mujer fuera más fría significaba ser más pasiva, menos dominante, menos racional. Tener un cuerpo menos cocinado, según la metáfora médica, y por tanto más propenso a desequilibrarse. Estar más sujeta al cambio de humores, al cuerpo que se mueve por impulsos, que al cuerpo que manda por razón. Por eso se decía que las mujeres eran más emocionales, más vulnerables, más tentadoras, y por ende más susceptibles al pecado. La lógica funcionaba así. Si el cuerpo femenino era naturalmente más frío, más húmedo, entonces su deseo sexual era sospechoso. Se pensaba que si el apetito sexual se despertaba era señal de exceso de humedad o calor que debía controlarse. Si una mujer enfermaba, se le atribuía al útero errante o a vapores húmedos atrapados en su cuerpo. Una de las teorías era la del útero errante, el útero que se movilizaba en el cuerpo, causando síntomas extraños. El tratamiento médico-moral combinaba sangrías, dietas frías o secas, ayunos y, a veces, controles sociales. Se esperaba que la mujer se moderara para no excederse. Los manuales médicos y teológicos de la época hablaban de la mujer como vaso de debilidad y puerta del diablo. Aristóteles llegó a decir, la mujer es una deformación natural. Esa frase no es trivial, formó parte del marco en que se justificó la jerarquía sexual. Estos discursos tenían consecuencias reales. Justificaban que las mujeres tuvieran menos derechos, estuvieran bajo vigilancia moral, fueran consideradas menores de edad físicas y espirituales. Hoy nos parecen absurdas estas ideas, y lo son, pero no eran absurdas para quienes las vivieron, porque en un mundo donde la ciencia estaba asociada a humores y símbolos, creer que un cuerpo frío era menos racional era coherente con su lógica, porque más que ignorancia era un sistema de saber, un saber que vinculaba cuerpo, moralidad, naturaleza y orden social. ¿Las mujeres son ecológicamente más frías que los hombres? Number. ¿Son más propensas al pecado por su temperatura corporal? Tampoco. Pero esta creencia explica mucho cómo se construyó la desigualdad de género con base pseudocientífica y cómo muchas estructuras de opresión sobrevivieron gracias a la ciencia de su tiempo. Imagina sentir un dolor abdominal en el siglo XVI y que el médico te diga, puede que tengas un sapo en el estómago. No es una metáfora, era una creencia real, extendida, con efectos en la vida cotidiana de miles. Según la sabiduría popular, apoyada parcialmente por la tradición médica de generación espontánea, el cuerpo humano podía albergar criaturas vivas generadas por desequilibrio o contaminación. En particular, se creía que los sapos podían entrar al cuerpo mediante agua sucia, alimentos contaminados o al respirar ambientes pestilentes, generarse dentro del cuerpo cuando humores o líquidos se fermentaban de forma incorrecta.
alojarse en el estómago, los intestinos o la región abdominal, provocar síntomas, fiebre, inflamación del vientre, vómitos, delirio, incluso la muerte. Algunos textos médicos antiguos hablan de animales nacidos del lodo, del fango, de líquidos corruptos. La lógica era, si un cuerpo sufría sin explicación aparente, si los humores estaban desequilibrados, si el médico no hallaba causa, quizá algo vivo estaba allí adentro. Los remedios eran extremos e inquietantes. Pociones amargas para inducir el vómito, baños de vapor para expulsar al animal, sangrías profundas para debilitarlo, amuletos religiosos para exorcizarlo. En los tratados médicos se recomendaba vigilar los humores, cambiar dietas, evitar alimentos fríos y húmedos, que según la teoría provocaban generación interna de seres. Los testimonios populares describen sentir al sapo moverse dentro del vientre, escupir algo viscoso que parecía criatura, ver al animal salir en las heces o vómito. Claro, nunca se encontró un sapo real vivo en el estómago humano, pero la creencia estaba viva y era compartida. ¿Y qué había realmente? Lo más probable: parásitos intestinales, infecciones, úlceras, enfermedades gastrointestinales sin diagnóstico moderno, pero sin microscopio, sin bacterias, sin anatomía detallada. Se necesitaba una explicación plausible, algo visible, algo culpable. Deformaciones corporales, hinchazones, fluidos anormales, todo podía interpretarse como criatura interna. Y la creencia en generación espontánea, la idea de que la vida podía surgir sin padre, de materia corrupta, todavía estaba vigente en la época. No eran solo los sapos, también serpientes internas, gusanos que nacían de humores malos, ranas que crecían en órganos corruptos. El miedo al cuerpo como máquina defectuosa se mezclaba con lo mítico. Esa metáfora del animal dentro del cuerpo era doble. Lo natural, un parásito, una enfermedad, y lo moral, algo corrupto, demoníaco, impuro. En ese marco, el cuerpo se vuelve territorio de batalla, entre lo visible, lo interno, lo prohibido. Esta creencia nos muestra cómo las sociedades intentaban dar forma a lo desconocido. Si no podías ver una bacteria, pensabas que había una criatura. Nos recuerda que la línea entre medicina, superstición y moralidad era estrecha. Un sapo en el estómago no era solo explicación de enfermedad, era explicación de culpa, de impureza, de castigo. Y nos enseña que una creencia, por absurda que suene hoy, tenía sentido dentro de una lógica cultural, médica y simbólica concreta. ¿Se alojaban sapos en el estómago humano? No en el sentido literal. ¿Era una forma de explicar enfermedades que no se entendían? Sí. ¿Fue una creencia peligrosa y opresiva? Indudablemente. Y aunque hoy la descartemos, su existencia nos revela cómo los humanos han respondido siempre frente a lo que no ven, combaten lo que no comprenden, y convierten el cuerpo en mapa de lo invisible. Cuando cerrabas los ojos en el siglo XVI, no era solo para descansar, era para recibir una nota o una advertencia. Los sueños se tomaban en serio. No se descartaban como simple noche. Eran territorios fronterizos entre lo visible y lo invisible. En la tradición medieval y renacentista, los sueños eran vistos como vías de acceso al otro mundo. Podían venir de Dios o del demonio. No eran neutrales. Existen manuales que lo atestiguan, como el Somniale Danielis, los sueños de Daniel, un compendio de símbolos oníricos populares y su interpretación. En esos tiempos, la iglesia y los clérigos interpretaban los sueños como advertencias morales. Un sueño de fuego podía anunciar guerra, uno de agua podía anunciar muerte o enfermedad. La medicina también intervenía. Un sueño fuerte se creía que podía desordenar los humores del cuerpo, alterar la salud física y espiritual. Así que soñar no era solo imaginación nocturna, era un acto serio, casi ritual. Soñar que la cadena de un barco se rompía podía interpretarse como que tu alma escapaba del cuerpo o que estabas perdiendo control sobre tu vida. Soñar que volabas podría significar elevación espiritual o caída inminente. Todo dependía del marco interpretativo. Ver agua oscura, sangre o criaturas era igual a enfermedad, muerte, desgracia. Ver abundancia, alimentos, luz clara era igual a prosperidad, bendición, victoria. Estas interpretaciones se transmitían mediante libros de sueños, intérpretes profesionales, clérigos o simplemente tradición oral. Pero, ¿qué hacían las personas con esos sueños?
Guardaban libros de sueños, consultaban intérpretes de visiones. Muchos hogares tenían una guía de sueños como referencia. Si tenías un sueño malo, se ayunaba, se hacía oración, se colgaban amuletos, se cambiaba la rutina. Los poderosos también lo usaban. Un rey podía cambiar una campaña porque soñó que su escudo era partido. Una reina podía aplazar un parto porque tuvo visión de serpientes. Los sueños se volvieron instrumento de poder, tanto para la autoridad que los usaba como para quienes los habían vivido. Tener un sueño extraño no siempre era bendición, podía ser culpa. ¿Soñaste con demonios? Podría ser agente del mal. Charlatanes, intermediarios, intérpretes de sueños vendían soluciones para lo que veías por la noche. Los sueños se convirtieron en parte de la vigilancia social. La autoridad regulaba qué visiones eran normales y cuáles peligrosas. En cierto sentido, el sueño se volvió arma, para legitimar cargos contra herejes, para justificar guerras, para controlar la moral. ¿Los sueños eran siempre mensajes divinos o del diablo? No siempre literalmente, pero sí eran espacios de interpretación, puertas simbólicas hacia lo que la gente más temía o anhelaba. Esta creencia nos revela que, cuando el futuro es incierto, enfermedad, violencia, muerte, mirar al sueño es mirar al borde de lo conocido. En definitiva, un sueño podía ser tan poderoso como una espada, si alguien lo interpretaba así. Creer que el ajo espanta demonios, creer que la tierra termina en un risco, creer que los sueños ponen citas con ángeles o demonios, creer que los sapos se alojan en el estómago, creer que el cuerpo de la mujer es moralmente inferior por su frialdad. Todas eran certezas reales para miles, para millones. Y no se sostenían sobre evidencia, se sostenían sobre miedo, tradición y la necesidad de explicar lo inexplicable. Hoy, cuando nos miramos en el espejo del siglo XXI, con internet, satélites, medicina avanzada, podemos sonreír, y con razón. Pero también debemos preguntar, ¿qué creemos hoy? Que dentro de 500 años verán como lo absurdo. ¿Qué verdades aceptamos sin verificación? ¿Qué mitos alimentamos porque nos dan consuelo? Porque si la experiencia humana se basa tanto en lo que creemos como en lo que vemos, entonces conocer las creencias antiguas no es solo curiosidad, es advertencia. Nos recuerda que la sombra de lo no comprobado siempre camina cerca de lo que creemos saber. Hoy, cuando ves un titular de truco viral o escuchas a alguien que lo comprobó sin datos, recordarás que hace 500 años, creer que un sapo vivía en tu estómago era ciencia popular. Si hubieras vivido en 1525, ¿colgarías un manojo de ajos en tu puerta? ¿Te negarías a cruzar el mar por miedo a caer al abismo? ¿Guardarías un sueño para ver qué te está diciendo? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber qué creencias de hoy te parecen tan improbables, que podrían formar parte de los mitos del futuro. Y si quieres seguir viajando conmigo por las creencias, prácticas y mitos que moldearon el pasado, suscríbete a Back en el Tiempo. Aquí no solo contamos lo que pasó, lo cuestionamos, porque entender lo que creíamos es la única forma de saber qué vamos a creer mañana.